Lo dijo en la primera hora. Gracias a nuestra generosa audiencia, gracias la participación de nuestros internautas. ¿Sí me escuchan bien, no? Ahí estás muy bien. ¿Qué estabas diciendo? No se te escuchaba al inicio, estabas muteado. Ya. Póngale ahí, dele ahí en la mano a Dieguito, por favor. Aquí abre el micrófono. Oiga, le envío un abrazo a María Fernanda Perrone, que como siempre nos sintoniza desde Guayaquil. Hoy creo que por primera vez a los tiempos nos ha visto, ¿no? En la transmisión de YouTube, nos escucha por la señal de radio y en la transmisión de YouTube. También la asambleísta Gisela Garzón nos comenta, hablando del tema eléctrico, que en la Comisión de Régimen Económico ya empezó el tratamiento del proyecto de ley de urgencia en materia económica sobre temas eléctricos. Yo no tengo dudas de que van a aprobar ese proyecto de ley, porque no aprobar esa iniciativa sería de alguna manera abrir la posibilidad de que se genere un discurso negativo en contra de la Asamblea, bajo el argumento de que no quieren contribuir a la solución de la crisis energética, ¿no? Nos dice que efectivamente ya la Asamblea ha comenzado a tocar este tema. En la cabina junto a Belkis y quienes hablan telemáticamente, bueno, tenemos la oportunidad de conversar con Francisco Vergara, quien es el presidente de la Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa, la CAPEIPE. Doctor, bienvenido, buen día, ¿cómo le va? Bien, Fabricio, buenos días. En momentos con luz, momentos con oscuras, entonces ahí le damos. Belkis, buenos días. Doctor. Bienvenido, buenos días. Gracias por acompañarnos. A ver, doctor, la Cámara hace un par de semanas había planteado una propuesta que finalmente no ha sido acogida por el gobierno, que es la de los 7 días a la semana, trabajar 4, como jornadas de 10 horas diarias. ¿Ustedes hablaron directamente con el gobierno, plantearon oficialmente esta propuesta, tuvieron alguna respuesta o simplemente silencio, doctor? A ver, mi estimado Fabricio y a todos buenos días. Sí es importante poner en contexto lo que hemos propuesto. Si ya son duros y son difíciles tener las restricciones del servicio, tener restricciones del servicio en desorden o de manera desordenada, sin que nos acordemos bien a qué horas viene la luz, a qué horas se va la luz, en qué horario, en qué zona estás y si te tocó o no te tocó, es súper complejo. Lo único que nosotros pedíamos como sector productivo, como CAPEIPI, que nos permitan tener previsibilidad y nos avisen con suficiente anticipación cómo van a ser las restricciones para organizarnos. Eso es todo lo que se ha pedido. Y como usted bien lo detallaba, la idea era que tengamos 96 horas continuas de electricidad, es decir, de lunes al día jueves, a las 24 horas del día jueves, y que la mitad del país, por supuesto, porque entendemos de que no hay electricidad. Entendemos con claridad de que la solución no es fácil, de que la solución no es inmediata, de que la solución no es barata. Entonces, sabiendo que la solución de la energía eléctrica, y eso le garantizo, no va a ser sino hasta enero, y si es que no llueve va a ser a febrero del próximo año, necesitamos que estos meses que estamos con restricciones sean ordenados. Tengan en cuenta, Fabricio y todos los que nos escuchan, que el mes de septiembre, octubre y noviembre es cuando nos preparamos las pymes para el mes de mayor venta, que es el mes de diciembre, y que este tema técnico, eléctrico, como lo maneja el gobierno, y que estamos de acuerdo, hagan lo que tengan que hacer, manden la ley, que yo no soy tan optimista como usted de que le vayan a aprobar así rápidamente, y tengo algunas observaciones respecto a la ley que lo podemos abordar después, pero lo importante es que nos digan que podemos trabajar continuamente y tener esa energía las 96 horas, es decir, lunes, martes, miércoles y jueves, y que el horario laboral, solo el horario laboral, sea de 10 horas diarias para que podamos tener 40 horas a la semana, la mitad del país dividido energéticamente. La otra mitad del país trabajaría jueves, viernes, sábado y domingo. Asimismo, tendría 96 horas continuas de electricidad y se podría trabajar en jornadas de 10 horas cada día y tener las 40 horas. Nosotros enviamos esta propuesta debidamente justificada al señor presidente de la República. A su vez, y la mandamos el día 26 de septiembre. A su vez lo mandó al señor ministro de Gobierno y al ministro de Energía. Él le mandó al señor ministro de Energía y el señor
ministro de Energía renunció, nos dijo que había enviado al Centro Nacional de Control de Energía y al subsecretario de Distribución de Electricidad. Y recién el día de ayer, Fabricio, el día de ayer nos acaban de convocar a una reunión con la ministra en el Ministerio de Energía para tratar, y con el señor Calero, para tratar el tema a las 3 o sea, ¿después de cuánto tiempo? Después se de han cuánto tomado tiempo en 2 total? semanas, 2 semanas para convocarnos a una reunión. No estoy diciendo que no se nos vaya a aceptar o que hemos Sí, de tenido acuerdo. una Pero posición favorable. recién 2 semanas después, les convocan así una reunión funciona. para analizar este tema. Puede imaginarse, súper complejo. Y hay un tema más delicado, que el tema energético, sí, hay unos cálculos de cómo, de cuánto por hora se perjudica al sector productivo y a la sociedad en su conjunto. Se hablan de 12 millones de dólares. La gran industria habla de que va a tener pérdidas en económicas, y el gran comercio habla de que va a tener pérdidas en este año. Pero cuando usted habla de las pymes, de las pequeñas y medianas empresas, de las MIPYMES, de los pequeños negocios, es aún más delicado. Usted no tiene pérdidas de utilidades. Usted no tiene pérdidas de económicas solamente. Usted tiene pérdidas de empleo. Correcto. Y trabajo. Porque nosotros solo tenemos, Belkis, un 20% de los ingresos nacionales del Producto Interno Bruto. Entonces, no somos tan grandes, pero cuando se nos ve socialmente y que representamos el 80% del empleo adecuado en el país, 80%, ya no le vea como en dólares, sino vea estos 12 millones de dólares, sino pásele a remuneraciones básicas de $600, estamos hablando de 20,000 remuneraciones, 20,000 remuneraciones por hora que se pierde. Entonces ya traspasó el tema técnico eléctrico y pasa a tener un problema económico social. Y cuando usted tiene esas dos circunstancias, usted no tiene empleo, que no tiene trabajo, más allá del que no tenga energía, usted está poniendo y acelerando el tema de seguridad. Entonces, porque la gente, si no tiene recursos, o sea, tiene un nivel de desesperación, y cuando hablamos de Quito es más grave, porque Quito es la capital del desempleo. Tiene más arriba del promedio nacional, el 8.7 de desempleados en el Ecuador es el pico, es la campeona de los desempleos en el Cantón Quito. O sea, realmente es muy, muy delicado. Y lo que nos preocupa es que lo que realmente se está poniendo en riesgo es la dolarización. Correcto, Francisco. Si bien la propuesta resulta interesante para su análisis y habrá que ver cuánta acogida tiene al interior del gobierno, yo le planteo cómo pensar en una implementación, en que esta propuesta aterrice en cierta medida cuando este escenario que ahora vivimos podría ser peor, cuando no se descarta del todo que la situación empeore a un punto en el que podamos llegar a un momento en que ni siquiera se programen los cortes, como también se dijo en su momento. Eso por un lado. Y por otro lado, a propósito de las cifras que ya adelantaba, justamente, ¿qué nos ha dejado hasta el momento para el sector de la pequeña y mediana empresa esta coyuntura de los racionamientos en estas últimas semanas? Y estamos en 476 millones. O sea, solo hablando de pymes. Y ¿En eso, pérdidas? En pérdidas. 476 millones. 76 millones. Y solo piensen que estamos hablando del empleo pleno. ¿Qué es el empleo pleno? El que está registrado, el que está afiliado a la Seguridad Social. Cuando usted habla de las MIPYMES, del segmento un poquito más pequeño, y que es del empleo inadecuado, como se lo conoce técnicamente, o el subempleo, está hablando del 100% de esas personas. Del 100% de esas personas que ya están en una situación crítica. Se debe entender que no es solución que tengamos un generador en su casa, en la casa de Fabricio, en mi casa, y tener combustibles para poder. Usted, cuando hace ya un gran esfuerzo y compra un pequeño generador, necesita una autorización para que le vendan en las estaciones de servicio un bidón con combustible. Claro, porque no es que la persona venden. va a cualquier estación y pide que le vendan tantos galones. Vaya a una estación y no le venden. Así es. Se ha sabido necesitar una licencia de consumos domésticos, en donde usted tiene que ir a presentarse en el ministerio, tiene que presentar qué motor tiene, cuánto consume ese motor, cuánto proyecta usted en el mes y en el año consumir, cuando no sabe ni siquiera cuánto va a tener que prender ese generador. Y les tengo que anticipar, el problema se va a agravar,
porque nadie tiene un generador suficientemente robusto, tecnológicamente potente, para que trabaje 24/7, 365. Me refiero a 24 horas, 7 días, a 365 días del año. Porque todo el mundo tiene su equipo generador para emergencia, para un periodo determinado. Corto, digamos. Corto. Entonces, cuando usted ya le empieza a hacer trabajar 2 meses, 3 meses de eso más, va a empezar a necesitar reparación, cambio de aceite, filtros, combustible, lo que todos sabemos. Eso es sumamente caro e inadecuado y ineficiente. Entonces, dicho esto, solo pedimos que nos permitan trabajar con previsibilidad. La ministra presentó en las noticias la curva de demanda. Solo permítanos de esa parte de la curva de la demanda base, en donde tiene energía, que la mitad del país tenga previsibilidad y tengamos semáforos, tengamos los chicos vayan a la escuela, que nosotros podamos estar trabajando y tengamos unos periodos de fin de semana, que ya no serían solo fines de semana, con descanso obligatorio. Cuando usted tiene descanso obligatorio, ya le deja a esa porción del país, a la mitad del país, ya un nivel de confort. ¿Qué es nivel de confort? Cuando usted está en su domicilio y es súper pesado que no tenga la luz para lavarse los dientes en la mañana, porque quiere verse en el espejo, o peinarse, o lo que fuera, y hacer cualquier tipo de actividad, es una actividad súper importante e incómoda hacerlo sin energía eléctrica. Pero cuando usted está hablando de su trabajo, ahora es casi impensable no tener energía porque no lo puede realizar. Y cuando usted no puede trabajar, si hay algo más grave y terrible que la oscuridad y las tinieblas, es que al otro día usted no tenga recursos en su bolsillo para comprar un pan para sus hijos. Y eso es lo que está pasando. Realmente. Doctor Vergara, en este sentido, a ver, el fin de semana anterior, se había planteado, no el último sino el anterior, se había planteado y habían circulado estos documentos que nunca fueron desmentidos por parte de las autoridades, el uno del SENACE y el otro del todavía en ese momento ministro de Energía, Antonio Goncalves, de una reducción del suministro de electricidad para el sector industrial. Se hablaba inicialmente de 100%, luego del 50%. ¿Esa medida iba a afectar también a la pequeña y mediana empresa? Siempre va a afectar, porque tengan en cuenta que nosotros somos proveedores en muchas materias primas y en muchos componentes de la gran industria y viceversa. Siempre todo lo que afecte al sector productivo va a tener un impacto. Pero ¿qué era lo más preocupante que teníamos? Y realmente no es que atacamos al sector industrial y ni cosa por el estilo. Mejor apoyamos la posición que tuvo el Comité Empresarial Ecuatoriano en que no era una solución. Hasta si pensamos en el supuesto no consentido de que fuera una solución, te amarras los pantalones como los ecuatorianos somos resilientes y vamos adelante y salgamos. Pero 300 megavatios que ni siquiera estaban permanentes y no estaban entre 300 y 150, que te quiten la energía al sector productivo, es gravísimo porque tiene implicaciones de carácter económico. Le hago esta pregunta adicional porque me gustaría saber, en el caso de la pequeña y mediana empresa, que es el sector que usted representa, ¿hay capacidad de autogeneración? No. Y si la hay, ¿hasta qué punto se puede autogenerar y seguir trabajando en medio de los racionamientos, doctor? No se puede. No, por favor, no hay los recursos suficientes. No es que seamos desordenados, mi querido Fabricio, y que no tengamos en el bolsillo el dinero esperando para enfrentar una contingencia como las restricciones. Lo que sucede es que son miles de pymes, y así usted le rebaje a cero la tarifa del IVA. Eso no significa que a usted le ha llegado el recurso al bolsillo para comprarlo. Esto se ha dicho también que va a haber líneas de financiamiento. Por favor, todos estamos absolutamente claros que para usted sacar un préstamo primero tiene que demostrar no solo que le bajen el IVA, que usted tiene que demostrar que tiene capacidad de pago. ¿Cómo va a tener capacidad de pago si la gente no tiene ni siquiera dinero para consumo? Usted no se pone a hacer sillas y mesas o ternos y camisas si no hay quien le compre. Es una cadena muy, muy delicada que si se rompe, realmente estamos en una situación complicada. Por esa razón, si fuera o hubiera sido una solución la restricción o que entre el parque generador privado, que no va más allá entre 150 megavatios y 300 megavatios, pensando de que el 100% del parque generador privado
de las industrias va a generar electricidad, hubiéramos estado pensando en que era una buena alternativa. No es una buena alternativa. Es importante que todos asumamos por igual la carga, es decir, la población, el sector productivo, el sector empleados, el sector público, y por eso lo mejor es respetar las restricciones por zonas. Así se lo hace técnicamente y esperamos tener oídos y que nos permitan implementar el pico y placa eléctrico para tener previsibilidad. Sí, así es como se lo conoce. Y es la mejor forma de tener ordenamiento y previsibilidad en las restricciones, en este momento de dificultades. Muy brevemente, Francisco, el sector textil, ¿qué está pasando con el sector textil? Sí, lo que sucede especialmente con el sector textil, y después le comento lo que sucede con el sector alimenticio, es que el sector textil, para poder pasar del hilo a las telas y de las telas a las camisas y tinturarlo, usted tiene que prender unas máquinas muy grandes que se llaman calderos. Y los calderos toman solo para calentarse entre 4, 6 horas y hasta 8 horas, para que pueda tener un proceso. No es una jornada laboral, es una jornada que usted necesita en algunos procesos industriales hasta 26 y 28 horas. Por eso el pedido no es solo, denos luz cuando estamos trabajando en el horario laboral. No, se necesita tener previsibilidad y continuidad de mayor a 24 horas para tener algunos procesos industriales. Y eso es lo que más le dificulta al sector textil. En el sector alimenticio es aún más grave, porque usted pasar de la leche al queso y del queso a la venta, usted necesita siempre una cadena de frío para tener inocuidad en los alimentos, y puse el ejemplo de la leche porque es muy fácil entenderlo, pero lo mismo le pasa en las legumbres, le pasa en las cárnicos, le pasa en los huevos, le pasa en absolutamente todo para tener garantía de que tenga y sus productos lleguen limpios. Hasta en la vitrina tiene que tener energía para eléctrica, que esa materia prima originalmente no se eche a perder, y el producto final evidentemente tampoco. Y recuerde que la forma de generar riqueza y generar prosperidad no es otra sino de las materias primas transformables a materias elaboradas, y eso solo lo puede hacer la industria y el sector productivo. Dicho esto, tenemos un momento de desesperación de tener una línea y de que nos digan con claridad cuándo van a haber las restricciones. No es posible, no es aceptable que nos digan en función de lo que vaya a haber el caudal en el Coca-Cola Sinclair. Doctor Francisco Vergara, en algún momento, digamos, voceras del sector empresarial, como María Paz Gervis, que es además la presidenta del Comité Empresarial y presidenta de la Cámara de Industrias y Producción, o Mónica Heller, que representa la Cámara de Comercio, advertían que esta situación podría generar dificultades para el empleo. O sea que de esto podría haber alguna crisis del empleo. Yo le pregunto si en el sector de la pequeña y mediana empresa podría esto ocurrir, es decir, una reducción de plazas o eventualmente cierre de negocios que por su propia naturaleza no pueden seguir laborando por estas complicaciones en el suministro de energía eléctrica. Así sea las pymes las que generan el 80% del empleo pleno, el empleo pleno en el Ecuador solo constituye el 35% de la gente que estamos en capacidad de producir. Toda la gran mayoría son empresas familiares, son negocios en donde usted es empleado autónomo y donde es su propio negocio, usted mismo atiende, abre su panadería, usted hace el pan con su esposa, el tío le ayuda a vender. Es decir, no solo se va a perder empleos, se pierde capacidad de producción y se pierde trabajo. Nosotros nos catalogamos como gerentes cargadores porque somos la gente que hace desde la transferencia y administra la cuenta del banco y carga las cajas, sella las cajas y hasta se va a generar y distribuir el pancito en cada uno de sus puntos de venta. Entonces, dicho esto, no es que solo se va a perder empleos, se pierde capacidad productiva, se pierde trabajo, que es la gran base que sostiene la economía nacional. Es cierto que se van a perder empleos en la industria, pero estamos hablando de empleos plenos, que se supone que es hacia donde debe caminar un país en vías de desarrollo. Pero en las otras circunstancias se deja de vender, se deja y se pierde. Solo piense que es una gran pérdida para una tercera pequeña que no tenga la energía y se le apague el refrigerador. ¿Qué va a pasar con esa carne, con los pollos, con las chuletas? Eso nadie le devuelve.
Eso ni siquiera puede hacer el reclamo a la empresa eléctrica. O sea, no puede decir, se me dañó el refrigerador. No, solo se me apagó el refrigerador y se me dañó la carne. ¿Y cómo le devuelven? ¿Cómo usted recupera cuando lo que usted tenía para comprar era esos $200 para comprar la carne y poder vender, y así que le queden 10, 15, $20 para como utilidad, que es del 10%? O sea, realmente estamos en una situación muy complicada. Ese es nuestro pedido de sensibilidad al gobierno nacional, que sean empáticos con las personas que no podemos tener autogeneración, lo que nos pasa a más del 90% de la ciudadanía. Estamos haciendo un censo en este momento en la CAPEIPI para ver qué capacidad de demanda tienen, qué tipo de generadores tienen para hacer una compra en volumen, pero aún así está complicado hasta que se llegue, y nosotros pensamos que el problema va hasta el mes de enero. Y no nos queda otra alternativa, y es lo que les iba a decir, es por favor consuman lo nuestro. Aprovechando estos micrófonos, por favor consuman lo nuestro, lo que se produce en el Ecuador, no consuman lo importado, porque lo importado no genera trabajo para su familia. Y la caridad empieza por casa. Consuman lo ecuatoriano, porque eso nos va a permitir afrontar también la crisis. Francisco, con esto cerramos. Brevemente reiterar entonces la reunión prevista con las autoridades de gobierno. Sí, estamos muy interesados en esta reunión del día miércoles y esperamos que se nos entienda esta parte, que ya no solo es un tema técnico, un tema eléctrico, sino que ya estamos teniendo consecuencias de carácter económico, con una grave afectación para el sector productivo y para la sociedad en su conjunto, porque nosotros no vivimos del capital, nosotros vivimos y comemos de nuestro trabajo. Francisco, muchísimas gracias por el tiempo. Gracias, Belkis. Un abrazo, Fabricio. Ha estado con nosotros Francisco Vergara, presidente de la CAPEIPI, hablando sobre los efectos de los apagones en la pequeña y la mediana empresa. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.